Dios les bendiga, hermanos. Les saludo una vez más a todos nuestros hermanos que se están conectando. Así que una gran bendición poder estar compartiendo con cada uno de ustedes en sus hogares, como decía anteriormente, el poder hacer, como se dice, iglesia en cada uno de nuestros hogares y agradecer a Dios grandemente por la vida, la salud y por todos los beneficios que el Señor nos ha dado. Bien, hermano, quiero invitarle a meditar en la palabra del Señor que se encuentra allí en el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, una palabra muy hermosa para meditar en ella. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Emilec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Emilec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malión y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Hasta ahí es la lectura de la palabra del Señor. Eh, Creo que para entender un poco esta historia bíblica, deberíamos haber leído todo el capítulo. Voy a instarle a que ustedes después en casa puedan leer la palabra del Señor, todo el capítulo, para poder entender el significado de esta palabra, todo lo que ellos vivieron en aquel momento. Yo le he colocado un título a esta palabra: hay decisiones que pueden cambiar nuestras vidas. Y es así, pero también hay, si pudiéramos decir, hay decisiones acertadas o decisiones buenas y decisiones también negativas, decisiones que no son tan buenas. Y creo que en esta oportunidad es una de aquellas decisiones. Nosotros como seres humanos en la vida tenemos que tomar distintas clases de decisiones. Los jóvenes, cuando van a estudiar una carrera, tienen que tomar una decisión: qué carrera van a ejercer. Los muchachos, las señoritas, cuando tienen un noviazgo, toman esa decisión de compartir sus vidas con una persona, y es una decisión importante cuando tenemos que emprender un viaje, cuando tenemos que hacer un negocio, cuando tenemos que comprar una casa, cuando tenemos que vender una casa. Son decisiones totalmente importantes en la vida de cada uno de nosotros. Pero el punto es cómo poder tener una decisión acertada en nuestras vidas. Y es lo que vamos a ver a través de la Escritura. Aquí la Escritura nos muestra un matrimonio que son, digamos, de Belén, arraigados, cimentados allí, efreteos, gente antigua en Belén, quiere decir eso, y que en un momento dado del tiempo, en la antigüedad, era muy dado y que de tiempo en tiempo hubieran hambrunas. Hoy día nosotros nos complicamos la vida cuando suceden aquellas cosas, pero son cosas que han sucedido toda la vida. Y dice que Belén significa casa de pan, ¿ya? Y paradójicamente en casa de pan hay necesidad de pan, hay hambre, ¿ah? Y tal vez podríamos decir nosotros y preguntarnos, pero ¿cómo puede darse eso de que
en Belén, la casa de pan, sucedan que hay hambre. Pero muchas veces nosotros tenemos que vivir situaciones eh, como matrimonios, como familias, vivimos situaciones adversas y negativas. Y si esto nosotros lo pudiéramos trasladar a la vida espiritual, tal vez muchas veces creemos que porque estamos en Dios o porque estamos dentro de una iglesia no vamos a ser afectados por situaciones negativas y adversas. Es allí donde nosotros, como familia, como padres de familia, como esposos, tenemos que tomar decisiones. Y muchas veces, como papá, nosotros, o como matrimonio, tomamos decisiones y muchas veces no son las más acertadas. Lo más importante de todo esto es que en cada una de nuestras decisiones esté el Señor, esté Dios en medio de toda decisión que nosotros hemos de tomar. Dice que este matrimonio fue a los campos de Moab, eh, una trayectoria, una distancia de algunos 75 kilómetros de distancia. Ellos estaban en Moab, y sabiendo históricamente de que eran pueblos que no se llevaban, ¿ah? Entonces allí la primera, podríamos decir, la primera dificultad que ellos tienen, ellos fueron a otra ciudad, a otro pueblo, no estaban en su tierra, no estaban alrededor de su parentela, estaban lejos de sus familiares, lejos de quien les pudiera atender en un momento dado, una mano, que les pudiera ayudar. Ellos decidieron y fueron. Y al transcurso del tiempo dice que Emilec, el padre de familia, muere, fallece, y queda Noemí con sus dos hijos. Y dice que están alrededor de 10 años allí, y producto de ya los muchachos contraen matrimonio con mujeres de aquel pueblo. Y yo creo que allí es uno de los primeros, digamos, eh, desacuerdos, o alejarse un poco de lo que Dios había dicho. Dios le había dicho al pueblo judío que no tenía que mezclarse con otros pueblos, que con otras naciones, por el tema de que no tenían la misma fe, la misma creencia. Estos pueblos eran pueblos que adoraban dioses totalmente ajenos al pueblo judío, pero ellos se casaron, contrayeron matrimonio. Y dice que al pasar el tiempo, una de las circunstancias que sucede en esta familia, hubieron una cadena de tragedias que sucedieron, si pudiéramos decir, en el camino, en el transcurso de los años. Dice que también los hijos mueren y quedan tres viudas desamparadas. Y nosotros sabemos que si hoy en día, en el tiempo en que vivimos, es complicado para cuando falta el padre, el jefe del hogar, mayormente en aquel tiempo, mayormente tres viudas solas, con necesidades, tal vez con hambre, con dificultades. Si estando los varones era complicado, ¿cuánto más cuando ellos no están? Y quisiera leer un poco la escritura. Eh, Dice: y murió Emilec, marido de Noemí, quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los dos, Maleón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Normalmente, cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas, muchas veces, si esto lo llevamos a la vida espiritual de cada uno de nosotros, eh, muchas veces suceden cosas negativas dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia.
Y nos preguntamos, pero ¿por qué si dentro de la iglesia no deberían suceder estas cosas negativas? Pero es así, suceden. Y normalmente tomamos la decisión de apartarnos primeramente de Dios y también de la iglesia porque no nos gustó eh, distintas cosas que nos pueden haber desagradado y nos apartamos. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre es mejor estar en la casa del Señor, estar siendo parte de un grupo de cristianos sirviendo a Dios, porque sabemos que siempre Dios en la casa del Señor, en la iglesia, el Señor siempre tiene una palabra para nosotros, siempre nos alienta, nos fortalece. Cuando suceden estas cosas, eh, tenemos que tomarlo como que Dios quiere enseñarnos algo, que Dios quiere prepararnos para algo, de que Dios quiere darnos a entender tal vez otra de sus, digamos, de sus tantas ayudas para cada uno de nosotros. Siempre que suceden cosas negativas es porque Dios quiere enseñarnos algo. A nosotros no podemos huir, como dijo David, de la presencia del Señor. Y sucede que Noemí ve la posibilidad de volver a su pueblo porque dice que Dios había visitado a su pueblo para darle pan. En otras palabras, estaba volviendo la buena economía, estaba volviendo la producción, la cosecha, habían alimentos. Entonces ella decide volver, pero tiene el problema que tiene a sus dos nueras, está viviendo con ellas. Entonces ella decide, las aconseja tiernamente, y aquí podemos ver una faceta extraordinaria de Noemí, que dice que las trata de hijas mías. Si usted lee los versículos más abajo, se va a dar cuenta de que las trata con mucho cariño, con mucho amor, Noemí. Quisiera dar lectura a algunos versículos. Y dice, y Noemí, el versículo 8 dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo acaso más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijitas mías, he ido porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y otra noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos. En otras palabras, Noemí quería un poco deshacerse de ellas porque ella podía volver, pero ya volver con dos personas más, ella podía ser recibida en su pueblo, en medio de sus familiares, pero ir con dos personas más era complicado y aún eran personas que no eran de su pueblo. Ese era otro conflicto que ella estaba viendo. Pero dice que una de sus nueras decide volver y la besó y volvió a, a su pueblo, a donde sus padres. Pero Ruth, su otra nuera, ella no quiso volver, no quiso, y le hace una declaración que yo creo que todo hombre y que toda mujer necesita en un momento dado. Y yo colocaba por aquí, anotaba un poco y decía que Noemí, o sea, Ruth toma, tal vez Noemí no se dio cuenta en todo este tiempo que vivió, en todos estos años que vivió con Ruth, cómo había afectado la vida de Ruth, cómo había afectado la vida de esta mujer que en un momento dado le da una declaración que yo creo que todo hombre y toda mujer cristiana quisiera escuchar de labios de esta mujer. Y vemos a Noemí que está tan amargada,
está tan apenada, está tan sumida en su dolor, en su angustia, en su desesperación, que no ve la lealtad, que no ve lo que Ruth está haciendo por ella. Cómo Ruth toma la decisión en un momento dado. Y quisiera dar lectura a los versículos de más abajo, el versículo 15 y 16, y dice: y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Ahí podemos ver nosotros, hermanos, cómo está, si pudiéramos decir en buen chileno, denublada Ruth, o sea, Noemí, denublada, que le hace ver. Le dice, tu cuñada ha vuelto a su pueblo, a sus dioses, como queriendo ella instarla a volver, que iba a estar más cómoda ahí. Pero, pero Ruth no es así. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Qué maravilloso, hermano, poder ver esa declaración de esta mujer, del compromiso. Ella ya no tenía ninguna responsabilidad con Noemí. Era ella una mujer vieja, iba a tener tal vez dificultades, problemas, se iba a tener que hacer cargo, pero ella desestima todo aquello y le dice, no me intes a volver, no me digas, no me ruegues, porque donde tú fueres yo iré, donde tú vivieres yo viviré. Dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Es una declaración pero extraordinaria. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en un momento dado de nuestra vida quisiéramos escuchar esas palabras? Y, y paradójicamente se dice que entre nueras y suegras no se llevan, pero aquí es todo lo contrario. Eh, yo creo que Ruth ama más a su suegra que a su madre. Y de hecho, porque ella estuvo dispuesta a dejar su pueblo, dejar su familia, irse a otra nación sin saber lo que allí le esperaba, sin saber lo que allí podía suceder. ¿Cuántas decisiones nosotros en nuestra vida hemos tomado? Y tal vez en esta noche, al escuchar esta palabra, usted allí en su hogar, tal vez puede haber tomado alguna decisión y hoy día tal vez se lamenta de esa decisión. ¿Cuántas decisiones usted y yo hemos tomado equivocadas, así apresuradamente, sin pensar? Como padres muchas veces tomamos decisiones de viajar, de comprarlo, no sé, una mejor casa, pero no nos preocupamos de nuestros hijos, de nuestro entorno. Y tal vez con dolor, muchas veces hemos visto en personas cristianas, hermanos nuestros que han tomado decisiones que a la postre ha sido peor que lo que ellos estaban viviendo. Han tenido que lamentar muchas cosas negativas y absurdas. Dios nos enseña que nosotros, cada una de nuestras decisiones, tenemos que tomarlas en Dios. Este matrimonio no tomó el parecer al Señor, no tomó el parecer a Dios, tomó una decisión esperando encontrar, como podemos decir, días mejores, mejor situación económica. ¿Cuántas veces nosotros, como trabajadores tal vez de una empresa, de repente se nos dice, sabes que hay que trabajar, vas a tener que trabajar un sábado, un domingo, vamos a tener que trabajar más horas, pero te ofrecemos, vas a tener un mejor sueldo? Y lo miramos económicamente, tal vez nos va a convenir, pero está el riesgo de que no me voy a poder congregar en la iglesia con mis hermanos, me voy a tener que apartar de Dios, me voy a tener que alejar de los cultos, de la palabra, me voy a tener que alejar de ese núcleo, de ese conjunto de hermanos, de ese amor,
de esa palabra fiel y verdadera del Señor que Dios nos está dando y entregando. Son costos, son situaciones que se dan en nuestra vida. Me recuerda en este minuto una decisión que tomó el rey David en un momento dado de trasladar el arca. Y él decide tomar el arca y trasladarla, pero no tomó la provisión, no tomó la palabra del Señor, cómo tenía que trasladarla. Y ese traslado produjo una desgracia. Muchas veces cuando nosotros decidimos, cuando nosotros no le consultamos al Señor, cometemos errores. Por algo Dios nos ha dejado la palabra del Señor. En un momento dado Jesús le dice a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Hoy tienes quien te ciñas. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos ceñir por el Señor? Nos dejamos dirigir por el Señor. Nuestras decisiones, hermanos, están en las manos del Señor. Nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestra familia, está en las manos del Señor. ¿Qué hay de nuestros hijos? La Escritura tiene un sinfín de situaciones, hermano, un sinfín de ejemplos, de historias que sucedieron en la gente antigua. Me recuerda a Abraham y su sobrino Lot. Muchas veces como Lot vemos lo hermoso, lo maravilloso. Tenían conflicto ellos con su ganado. Y Abraham, para no estar en discusión con él, porque eran familia, le dice, si tú vas al norte, yo voy al sur, decide. Y dice que Lot mira y ve campos hermosos, verdes, y decide ir. Pero sin darse cuenta, se metió en Sodoma y Gomorra, hermano, y eso fue terrible. ¿Cuántas decisiones, hermanos? Negativas. ¿Cuántas decisiones usted ha tomado apresuradas? ¿Cuántas decisiones yo he tomado apresurado sin consultarle a Dios? Que a la postre hemos tenido que sufrir consecuencias y que tal vez todavía sufrimos consecuencias. Es como cuando el papá, la mamá aconseja a su hijo o a su hija por una amistad que tiene. Porque los papás, como se dice, ven más allá, pero los muchachos, las señoritas no ven. Dice que una persona así enamorada no ve más allá de 1 metro. ¿Ah? Como dice el pastor Miguel, que dice que el príncipe azul muchas veces no es el príncipe azul, que la princesa muchas veces se convierte en otra cosa, hermanos. ¿Cuántas veces como papá tenemos que aconsejar, ver? Creo que este es un mensaje, hermano, para la familia. Lamentablemente por la pandemia este año no hemos disfrutado de aquellos cultos maravillosos referentes a la familia, que en nuestra iglesia, en nuestra congregación, cada año se da, hermano, una palabra para la familia, para la crianza a los hijos, para los hijos hacia los padres, hermano, y que son importantes como papá, como mamá, como hijos. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? ¿Qué decisiones tan importantes, hermano? El que una niña se contraiga una amistad con alguien que no es de parte del redil, si pudiéramos decir, del Señor. Arriesgamos algo, o más que algo, hermanos. Y allí está el papá, está la mamá, para hacerles ver, hermanos, y tomamos decisiones. Y muchas veces se entra en conflicto. Ayúdenos el Señor. Esta mujer con su marido tomó la decisión. Tal vez no vieron los pros, los contras, sino que vieron la necesidad en el minuto. Nosotros, hermanos, tenemos que meditar. Tenemos que pensar más en las cosas, en la palabra del Señor. El Señor nos ha dejado la Escritura. Tenemos que asesorarnos por ella. Muchas veces nosotros cometemos errores, hermanos, porque ignoramos las Escrituras, porque no leemos, porque no nos enteramos de tantas experiencias
que el Señor no, nos tiene revelada aquí, que están aquí para nosotros, para que podamos abrir los ojos, para que podamos ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y aquí vemos a Noemí resuelta. Dice que cuando Ruth ya le dice esto, ella ya no la escuchó más, la dejó y caminó con ella. Pero Ruth era una mujer fiel y Noemí, una mujer amargada, triste. Y muchas veces se da, hermanos, en que estamos tan amargados, estamos tan sumidos en nuestro problema y en nuestra dificultad, en el drama que estamos viviendo, que no vemos a aquellas personas que están a nuestro alrededor y que son fieles, que son nuestra ayuda, que son enviados de parte de Dios. Me imagino yo si Ruth decide quedarse, ¿qué hubiese sido de Noemí? Ella fue su compañera fiel, fue lo que Dios colocó en su mano. Cuán importante es el consejo, es la lealtad de un hombre o de una mujer, de un amigo, de una amiga, que le dé un buen consejo, que esté a la par con uno. Que muchas veces dice la Escritura que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Muchas veces hacemos las cosas porque las sentimos. Pero ¿será la voluntad del Señor? ¿Será lo que Dios quiere? ¿Será esa decisión que usted tiene que tomar? Esa decisión que usted tiene que tomar, que su hijo, que su hija tiene que tomar. ¿Se la habrá consultado al Señor? Dios, el Dios al cual usted y yo sirve, es un Dios que se mete hasta en lo cotidiano, hermanos, en lo cotidiano. Me recuerda al hombre de Dios, a un hombre, a un profeta de Dios, que pidió un hacha prestada. Y dice que esa hacha se le quiebra el mango y cae a un río, un lago. Y dice que este hombre, yo creo que lo primero que pensó, ¿y qué voy a decir ahora? ¿Cómo la voy a devolver? Y dice que este hombre colocó el palo y el hacha flotó. Dios hizo un milagro, hasta lo más cotidiano, hermanos. Dios se mete en lo cotidiano de su vida, en lo que usted vende, en lo que usted compra, en la crianza de sus hijos. Hasta lo más simple, Dios está allí. Haga partícipe al Señor de sus decisiones. Yo sé que más de alguien en esta noche está meditando. Tal vez pueda decir, si yo hubiese escuchado o haber leído antes de haber tomado esta decisión. ¿Cuántas decisiones equivocadas? ¿Cuántas decisiones equivocadas? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas hijas desestimaron el consejo de su papá y de su mamá? Y hoy están sufriendo consecuencias. Hoy están sufriendo consecuencias negativas. Por eso decía yo que hay decisiones buenas y decisiones malas. Y tal vez pudiéramos preguntarlo, pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es cómo poder tomar una buena decisión? ¿Sabe cuál es? Consultarle a Dios, pedirle al Señor, rogarle a Dios que Él nos dé la lucidez, que nos dé la luz para poder nosotros tomar una buena decisión. Dice que Noemí y Ruth vuelven. Y dice que cuando van entrando allí a su tierra, y dice que todos se extrañaban de Noemí, porque estaba acabada, la pérdida de su esposo, la pérdida de sus hijos, no había sido gratis en su cuerpo, en su físico. Y todos se extrañaban y decían, no es Noemí. Y Noemí significa placentera. ¿Y sabe lo que le decía Noemí? No me llamen Noemí, llámenme Mara, amarga, triste, angustiada. Y aquí hay algo que usted y yo muchas veces decimos, es lo mismo que Noemí dijo. Siempre cuando nosotros tomamos una mala decisión, siempre cuando nosotros tomamos una decisión y no nos va bien,
nos va mal, no asumimos nuestra responsabilidad, sino que le echamos la culpa a Dios. No, Noemí no fue la excepción. Noemí le dice, Jehová me tiene en aflicción. Jehová me tiene triste. En los últimos versículos dice, me fui llena, placentera, y vuelvo con las manos vacías. Si pudiéramos nosotros preguntar, o si Dios le pudiera decir, fuiste tú la que decidiste. Si estabas tan llena, estabas tan plena, ¿por qué te fuiste? Se da cuenta que muchas veces, y normalmente, yo creo el 90% de los fracasos que nosotros tenemos, le echamos la culpa a Dios. Le decimos, pero Dios, ¿por qué no me mostraste? ¿Por qué no me dijiste algo? Pero cuando ese alguien vino y nos aconsejó, desestimamos ese consejo. Y ese era un ángel, tal vez, de Dios que nos estaba advirtiendo. Ayúdenos el Señor a que podamos tomar buenas decisiones. Porque las decisiones no tan solo me van a favorecer a mí, van a favorecer a mis hijos, a mi familia. Si hay algo, hermano, que nosotros, por lo que nosotros tenemos que luchar y velar, es por nuestra familia, es por nuestros hijos. Si hay algo por lo que nosotros tenemos que pudiéramos decir, pelear con toda nuestra fuerza, es por nuestros hijos, es por lo que Dios nos ha entregado. Dice que somos sacerdotes de nuestra casa, que nuestra primera congregación son nuestros hijos, es nuestra familia. No nos cansemos de aconsejar, no nos cansemos de advertir para que se tomen buenas decisiones. Hay un dicho popular chileno que muchas veces nosotros lo empleamos. Dice, cuando los niños están pequeños son problemas pequeños. Cuando ya los niños crecen, son problemas mucho más grandes, mucho más complicados. Es necesario hacer partícipe a Dios de nuestras decisiones. Ruth, si usted lee el libro de Ruth, se va a dar cuenta de que tiene un final feliz. Algunos escritores dicen que es una novela. Es una novela con un final feliz. Cómo una mujer pagana pudo convertirse al pueblo de Dios, tomar a Dios para sí. Y Dios la tomó en cuenta. Tuvo un final feliz. Voy a hacer esta historia como cuando usted está viendo una telenovela. Seguirá. Va a quedar el suspenso. Pero el suspenso es para que usted la lea. Para que usted se entere de este final feliz. Cómo Dios provee aún en las cosas cotidianas. Noemí y su esposo cometieron un gran error de no consultarle al Señor. Y tal vez Dios podría haberle dejado. Pero Dios proveyó. Pero Dios les ayudó a que ella, mujer Noemí, pudiera tener un final feliz en su vida. En esta tarde, quiero invitarle allí en su hogar, tal vez junto a su familia, junto a su esposa, o tal vez solo, pueda meditar en esta palabra. Quisiera orar al Señor. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú a través de la Escritura, Dios mío, nos muestras tu gran amor, tu gran misericordia. Aun cuando cometemos grandes errores, aun cuando tomamos decisiones, Señor, sin consultarte a ti, tú siempre abres una puerta de bendición. Siempre tú tienes la última palabra, Señor. Dios mío, yo te ruego que allí en el hogar, a donde están nuestros hermanos, donde están nuestros amigos, no sé dónde nos pueden estar viendo o escuchando. Señor, permite que esta palabra pueda calar hondo en sus vidas. Señor, bendíceles, ayúdales. Si tal vez se tomaron decisiones apresuradas, Señor, te rogamos que tú, Dios, intervengas por ello
y les puedas dar, como en esta historia de Ruth, de Noemí, un final feliz. Sabemos que tú siempre nos ayudas. Sabemos que tú siempre tienes algo que decirnos, Señor. Siempre tú tienes la última palabra para nosotros. Dios mío, bendice esta tu palabra en cada hogar, pero también en cada corazón. Te damos muchas gracias, Jesús. Amén.